O escultor Eduardo Rodríguez Osorio volve á súa terra de orixe 21 anos despois do seu falecemento a través dunha exposición antolóxica que se abrirá este venres 1 de xullo na Casa da Cultura de Chantada. Unha homenaxe a un dos artistas máis ilustres, nado en 1920 na parroquia de Esmeriz. O Pazo das Casas na parroquia de San Pedro de Viana alberga de xeito permanente unha boa parte da súa obra orixinal. Rexentado pola súa filla Emilia Osorio, este espazo único preséntase como un dos recunchos que mellor gardan e locen estas pezas que en boa parte irradian esa pegada de Galicia nun creador que pasou fora boa parte do seu traxecto vital. La última exposición que hizo mi padre fue en el año 90, 26 años, y mi padre falleció en el 95. Era obligado, una cita obligada, ya que estamos aquí con toda su obra, exponer, que la gente conociera la obra de mi padre. Tantos años han pasado, generaciones de su época, o un poquito más jóvenes, conocen, han oído hablar de él, han visto alguna obra, pero las generaciones ahora, las nuevas generaciones no conocen la escultura de mi padre. Y bueno, para mí sobre todo es un tema emocional porque bueno, mi padre nació, estamos en el Pazo das Casas, mi padre nació a 2 kilómetros de aquí, quiso enterrarse aquí después de estar 40 años fuera de su tierra. Todas estas esculturas que habéis estado viendo, él ha mamado de su infancia, de ver a sus hermanos. Él también pastoreó con las vacas en el Monte del Faro, donde hizo su primera talla en piedra cuando era un adolescente. Entonces, bueno, pues es la vuelta a su tierra, y yo volver a su tierra, a las raíces. A exposición que veremos todo o mes de xullo na Casa da Cultura pretende ser un percorrido que resume a súa traxectoria artística e formativa que o levou por diversos países do mundo e a carón de grandes maestros. Sempre regresou ao seu estudo de Madrid, onde desenvolveu a meirande parte da súa extensa obra, o tempo que fixo honra da súa cátedra de debuxo e da súa labor docente neste eido. En Chantada veremos agora unha escolma de pezas nunha exposición comisariada polo madrileño historiador da arte Roberto Resino. Se hará un recorrido histórico-artístico partiendo desde su biografía hasta distintas facetas de la personalidad artística del escultor, ¿no? Desde monumentos que hizo públicos hasta retratos de personajes ilustres y luego una representación con una casi treintena de obras de lo que es la obra de Eduardo Rodríguez Osorio. La obra ha vuelto, ¿no?, a sus raíces, ¿no?, al amor de Galicia y por Galicia que tenía Eduardo. Precisamente na comarca nace a paixón deste chantadino no obradoiro de banistería familiar, onde se formou nun primeiro momento na talla e modelaxe para reforzar despois a súa ansia artística e técnica cunha ampla formación becada en diversas escolas como a Superior de Belas Artes de París. En 1962 foi primeiro premio de escultura no primeiro certame nacional de artes plásticas en Lugo e o seu recoñecemento foi continuo durante todo este camiño. Los profesores ya vieron que destacó bastante en el dibujo, en la pintura y sobre todo en la escultura, en la talla, y le enviaron a la Escuela de San Fernando de Madrid. Estaba becado por la Diputación y allí aprendió con los mejores maestros. Incluso una anécdota muy curiosa es que frecuentaba y se hizo gran amigo del gran grabador Manuel Castro Gil, ¿no? Un poco para que sepamos un poco las fuentes. De la Academia de San Fernando de Madrid estuvo en la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, becado también, donde estudió imaginería, hizo un curso de imaginería, de ahí que muchas de las obras, sin ser religiosas, tienen un matiz religioso muy vinculado con sus raíces, con el tema de Galicia y demás, y de ahí Eduardo estuvo también becado y estudió en París, en la Universidad de París, donde también aprendió pues, junto con obras de Bourdelle o de Auguste Rodin, ¿no? O sea, se formó en este sentido con grandes maestros que le impresionaron. En cuanto a su obra, bebe directamente de muchas fuentes. Eduardo es uno de los escultores que
supuso ese renacer, el renacimiento escultórico español del siglo XX. O sea, junto con otros artistas de la época, como Pancho Lasso, Manolo Gué o Paco Durrio, formó ese elenco de artistas que revitalizó la escultura en la segunda mitad, fundamentalmente del siglo XX. Y la obra de Eduardo Osorio yo creo que ha sido muy reconocida en ese sentido, bebe directamente por sus materiales, por su temática, de grandes maestros de la escultura del siglo XX, españoles y europeos. Y en cuanto a la temática, pues es una temática variada, ¿no? Hay desde temas relacionados con Galicia, mujeres, maternidades, personajes en concreto gallegos, y luego en cuanto a la técnica, es una técnica también variada. Hay escultura en madera, hay escultura en distintos tipos, en piedra y sobre todo y fundamentalmente en bronce. Eduardo bebe directamente de una escultura clásica, del primitivismo, de la escultura grecorromana, de ese retrato regio que los escultores en época incluso griega, romana, hacían de los grandes emperadores, ¿no? Y Eduardo en ese sentido tiene una talla, sobre todo se ve muy bien, no quizás en estas esculturas, pero de los retratos. Los retratos es donde se ve ese modelado, ese dibujo precisionista, ese detallismo, ¿no? Y esa majestuosidad en los retratos. Todos los retratados por Eduardo Osorio, Camilo José-Cela, Rodríguez de la Fuente, Arsenio Iglesias, personalidades varias que ha hecho más de 100 retratos, se ve perfectamente cómo evoluciona desde ese clasicismo, desde esa escultura grecorromana propia de la época clásica, hasta una abstracción que bien pudieran ser algunas maternidades, algunas figuras ya más abstractas dentro de lo que es el figurativo que hace Eduardo Osorio. Nas súas diversas fases estivo marcado por momentos territoriais e persoas, como por exemplo na súa época máis naturalista e relacionada co medio e cos animais. Mi padre, la evolución fue, como antes ha comentado Roberto, tema lo que es cotidianidad gallega, rural, medio rural, tema animalístico, y luego unas figuras más modernistas, bueno, pues dentro de ese clasicismo que él tenía en las obras, más modernas, como si dijéramos, de unas líneas no tan precisas como son en muchas de sus figuras. Él disfrutaba mucho haciendo el retrato, de hecho decían que es que él extraía la parte psicológica de la persona, más, como os ha explicado Roberto, técnicamente el retrato greco-romano, pero yo voy a contar un poquito lo anecdótico. Cuando mi padre estaba en el estudio donde trabajaba, que era un estudio pequeñito, iban personas, digo de los personajes ilustres, pues iban con los coches, los chofer, paraban, entonces mi padre en 4 o 5 sesiones más o menos ya tenía el retrato. Tenía una mufla, un horno, donde él también, porque él hizo mucha cerámica, le gustaba hacer cerámica, y cocía incluso algún retrato, cuando no era de gran volumen. Y mi padre siempre tenía aguardiente y castañas, y vino de la Ribeira Sacra, porque eso no podía faltar. O seu apego pola terra deixou no camiño materiais e proxectos pendentes para o artista que conectan coa historia máis profunda desta falda do Monte Faro. Desde el año 50 y tantos, él ya tenía estudiado un boceto al trovador Xoán de Requeixo, porque está muy cerquita de la aldea de mi padre. Hasta el año, pues un poquito antes de fallecer él, 95, siguió insistiendo reiteradamente al Ayuntamiento de Chantada para donar esa escultura y ya tenía incluso el espacio para ubicarlo. De hecho, los bocetos, yo tengo fotografías de ese boceto, no tengo el boceto en sí, que me da pena, me da lástima no tener lo que es lo que ha modelado él. Y eso a él yo creo que lo hubiera hecho muy feliz. Tamén o tivera sido ver como seus fillos se fixeron cargo deste legado. Uno crece y se da cuenta de lo que tiene. Cuando tú lo tienes en casa tampoco le das ese valor hasta que de fuera oyes, escuchas, te dicen y eso lo vas madurando. Y entonces, bueno, pues la verdad que es el mejor y mayor legado que me podía haber tocado. Y es un orgullo, para mí es un orgullo y además es que es un toque de ángel. Yo se lo digo muchas veces a Roberto, cuando yo he hecho exposiciones, todo lo que envuelve la exposición, todo es mágico.